qué bueno poder hoy compartirles. Espero que disfruten de este texto tanto como yo. Y hoy quisiera hacerles una pregunta después de esa canción hermosa que cantamos, de la fidelidad de Dios, de cómo Él ha sido fiel en nuestras vidas. Hoy quisiera preguntarle, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Estamos bien? Y no como esas preguntas que nos hacemos cuando llegamos al culto, sino ¿cómo realmente estás? ¿Estás triste? ¿Estás contento? ¿Estás frustrado? ¿Estás agotado? O tal vez simplemente estás normal, ni bien ni mal. Quisiera que te tomes un momento. ¿Cómo estás hoy? Y esta semana Edu me puso un desafío de poder leer la palabra de una forma diferente, y que hace mucho tiempo no lo hacía, que es la lectio divina. Leer la palabra de Dios, pero no solo leerla, sino orarla, meditarla, y también que el Señor me lleve a los pasos que debía hacer. Y ha sido un momento muy especial, porque el texto que hoy vamos a leer es de nuestro profeta Elías. Ustedes ya han estado viendo algunos personajes acerca del descanso, y hoy vamos a poder leer este siervo. Y yo lo conocí, he de admitirlo, en la pandemia. Entonces desde ahí ha sido un personaje que me ha acompañado en mi caminar en este tiempo, así que quiero compartir hoy también con ustedes. Así que vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Reyes 19. Les invito a que puedan abrir sus Biblias. Ahí está en el Antiguo Testamento. Entonces ahí pueden abrir sus Biblias, por favor. ¿Estamos listos? Yo voy a leer la NTV, pero ustedes pueden seguir en la Biblia, en la versión que ustedes tengan a la mano. Y dice así: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió todo el día hasta llegar hasta el desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate, come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña.
Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del silencio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él le volvió a responder: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto tu pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Imsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. Amén. Qué texto tan profundo, maravilloso. Y también con algunas preguntas. Quisiera invitarte a ver este texto. ¿Será que podemos quebrarnos delante de una victoria? ¿Qué pasaba en este momento? Elías había hecho el milagro más increíble que todo Israel había experimentado. Había matado a más de 1000 profetas y derribado todos los altares de Baal. Y después de ver ese gran poder de Dios, escucha las palabras de Jezabel que lo va a matar y tiene miedo. Imagínense, después de haber visto algo tan asombroso, Elías tiene miedo y huye al desierto. Una de las mayores victorias de su ministerio quedó opacada por las palabras de una princesa. A veces nos sucede a nosotros también, ¿o no? Venimos de un retiro, venimos de alguna prédica espectacular y alguien nos dice: ahí está ese cristianito. ¿No que fuiste a la iglesia y ahora ya estás gritando? ¿No que eres cristiano y estás mintiendo, estás diciendo cosas que no debes? Y esas palabras nos destruyen. O has estado en el ministerio tantos años y una persona te dice: ¿de gana haces eso? Y los jóvenes no responden o las personas no responden. Después de una victoria espiritual tan grande, pueden venir crisis, así como la experimentó Elías. Elías no dejó de ser un profeta porque estaba cansado. Pero ¿qué hacemos cuando a veces nuestro cuerpo no nos responde? Algunas de aquí son mamás y saben lo duro que es experimentar un embarazo. Hace pocos días fui a ver a una amiga y sufrió un proceso muy difícil para poder dar a luz. Qué difícil que es ese proceso, pero qué alegría es ver al niño cuando nace. ¿Qué pasa cuando estás en el trabajo y parecería que te fue súper bien en esa venta, en ese proceso? Pero alguien te dice o se lleva el crédito de todo tu trabajo. ¿Nos hemos sentido decepcionados? ¿Alguno de aquí se ha sentido decepcionado, triste? O cuando aquel compañero en la universidad
que no hace nada en el trabajo, se lleva todo el crédito porque él hizo, porque le dicen que él hizo. Son decepciones que nos llevamos en nuestras vidas. Pero aquí hay un momento muy especial con Elías. Dios pudo haberle dicho: ya, Elías, ¿por qué estás ahí tirado en el piso? Anda a servir. Pero Dios tiene 3 detalles con Elías. Y hoy quisiera que podamos compartir con ustedes. Primero, antes de pedirle algo a Elías, Dios lo cuida. Se va al desierto, se queda dormido. ¿Y qué hace? Le dice que se levante y que coma. Le deja descansar. Le deja descansar a Elías. Y a veces en medio de ese cansancio que a veces tenemos, necesitamos a alguien que simplemente nos diga: levántate y come. En esos momentos de cansancio, de dolor, de sufrimiento, Dios no le pide que haga algo. Dios le invita a descansar. Dios le invita a ser parte de este momento. Y la segunda cosa que Dios hace con Elías es que le da de comer. ¿Se imaginan el ángel del Señor bajando y haciéndole unos panecillos a Elías? ¡Qué detalle de Dios! Un detalle tan precioso. Y no cualquier panecillo, estaba en el carbón, calientes, para que él pueda servirse. Le dio de comer y de beber. Dios respondió primero a su necesidad física. Él necesitaba comer, alimentarse. Y muchas veces nosotros, cuando estamos agotados, cuando estamos en crisis, pensamos que es algo espiritual, pero a veces necesitamos algo físico, una comida, una bebida, algo que pueda saciar nuestro corazón. Elías se queda ahí y Dios le permite de nuevo descansar. Dios le deja ahí, le deja que descanse. Le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Lo llama por su nombre. No solo le dice qué hacer, lo llama. Lo invita a ser parte de este momento. Le vuelve a dar de comer, le vuelve a levantar y le invita a caminar por el desierto 40 días y 40 noches. ¿Les recuerda algo? Jesús mismo hizo esa práctica. Por eso a él lo llamaban Elías. Él realizó esta práctica. Necesitamos ese tiempo también de caminar. Le invita a que vaya a este monte, al monte donde Dios dio sus tablas de la ley, al monte Oreb. Y ahí es donde Dios se acerca de una forma muy especial a Elías, una forma muy especial. Y dice que hubo un terremoto, que hubo fuego, pero Dios no estaba ahí. Dios estaba en un silbido apacible, en un susurro. Dios estaba en el susurro. A veces, en medio del caos, Él es quien ha permanecido fiel a nosotros. A veces vivimos
en el ruido de las expectativas, en el ruido del trabajo, en el ruido del ministerio, en el ruido de las redes sociales. Pero Dios nos encuentra en medio de esos espacios de silencio, en esos silbidos apacibles. ¿Les ha pasado que mientras están caminando sienten que Dios les habla? ¿Han sentido eso? Es el silbido apacible de Dios. Les trae un versículo a la mente. Ahí está Dios. Dios no solamente está en lo espectacular, porque recuerden que Él había hecho caer fuego del cielo. Él también está en el silencio. Él también está en el descanso, en un descanso que cuida. No es cualquier descanso. Dios desea cuidarte en medio de eso, en medio de esa crisis, en medio de ese dolor, en medio de tus preguntas. Dios quiere cuidarte. Tal vez sientas que Dios te ha dejado de hablar, o tal vez has estado demasiado cansado y rodeado de ruido para escucharlo. Tal vez has estado demasiado cansado y rodeado de ruido para escucharlo. Descansar es una invitación a soltar lo que no puedes controlar. No podemos controlarlo todo. No podemos. Amén. Poquitos nomás. No podemos controlarlo todo. Tenemos que dejar que Dios tome la batuta de las cosas que estamos viviendo. No podemos controlar a nuestros hijos, no podemos controlar a nuestras familias, no podemos controlar el trabajo, no podemos controlar el ministerio, no podemos. Dios te invita a que dejes esas cosas y descanses en Él. Él hará, dice su palabra. Él hará. ¿Y qué significa soltar lo que no podemos controlar? Y quiero contarles algo de mi vida personal. Generalmente no me gusta, pero creo que este personaje es muy similar a lo que yo he vivido y puedo compartir con ustedes. Yo serví 15 años en el Ministerio de Jóvenes. Teníamos 60, 70 jóvenes, teníamos campamentos gigantescos. Hacíamos todas las cosas, diríamos bien. Empecé desde mis 12 años. Tenía como el camino perfecto. Había estudiado la palabra de Dios, había ido de misiones a otros países. Había hecho todo aparentemente bien. Pero al parecer, en esos momentos, yo me sentía seca, me sentía vacía. Sentía que el ministerio no era lo suficiente para mí. Empecé a quejarme, empecé a decir que el ministerio no estaba bien. Y yo creí que Dios me iba a responder sacando a ciertas personas del ministerio. Pero Dios me respondió sacándome a mí. Dios me sacó de ahí. Y en medio de dolor, en medio de la lucha, en medio de mucho llanto, Dios me sacó del ministerio. Dios me sacó de ese ministerio porque yo no estaba creciendo. Pero así como Elías, Dios lo llevó
después de que dejó a Eliseo, Dios lo llevó en un carro de fuego al cielo. Y así Dios me sacó de algo para darme algo mucho mejor. Y hoy yo puedo estar con ustedes. Si yo me aferraba a ese ministerio, tal vez no estuviera aquí. Tal vez incluso me fuera al mundo porque no hubiera encontrado. Pero Dios en su infinita misericordia nos lleva a lugares mucho mejores de lo que nosotros pensamos. Dios nos lleva mucho más allá de lo que nosotros creemos que está bien. Pero debemos descansar en Él. Dios nos lleva a esos desiertos dolorosos, porque son dolorosos. Hay personas que han perdido hijos. Hay personas que han perdido trabajo o su salud. Y Dios les ha llevado a esos desiertos dolorosos. Pero en medio de esos desiertos, Dios nos ha hablado. Dios nos ha hablado con esos silbidos apacibles. A veces que ni siquiera escuchamos. Y nos trata con nuestro nombre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dios te llama por tu nombre. A veces el problema es que Dios nos quita las cosas para enfrentar aquellas cosas que están mal en nosotros. Por el orgullo, yo creía que era la salvadora del ministerio. Era orgullosa. Creía que yo era la que iba a salvar eso. Pero el ministerio era de Dios. Y Dios trabajó mi orgullo y me humilló. Que nuestro orgullo no sea más que Dios. Dios confronta también esas mentiras que nos decimos, esas mentiras que creemos, que somos nosotros los mejores en el trabajo, que somos nosotros las mejores madres. Es Dios a través de nosotros. Es Dios a través de nosotros. Y no somos los únicos. A veces también, y Elías no era el único que no se había arrodillado ante Baal. Habían 7,000 personas. 7,000 personas que no se habían arrodillado y que eran fieles a Dios. Pero a veces no vemos esas personas que también están sirviendo a Dios. No vemos esas personas que son fieles a Dios. Creemos que solo somos nosotros. Elías estaba trabajando como si toda la fidelidad de Israel dependiera de él, pero él estaba equivocado. Y Dios le dio el trabajo a otra persona, a Eliseo. Y Eliseo hizo un ministerio espectacular, mucho más grande que Elías, pero fue la decisión de una persona. Si yo no estoy, esto no funciona, a veces decimos. Si yo no lo hago, nadie lo hará. Si yo no lo controlo, todo saldrá mal. A veces esas son las mentiras que nos decimos. Pero Dios recuerda que eso no depende de ti. No depende de ti. Dios te ha llamado a ser obediente, no a ser indispensable. Les repito, Dios te ha llamado a ser obediente, no a ser indispensable. Descansar también significa soltar la posta. Dejar que otros se equivoquen. Dejar que tus hijos se equivoquen. Qué duro que es eso. Pero es necesario para que ellos crezcan también.
Es necesario. A veces es necesario dejar el ministerio para que otros tomen la posta también. Porque si no, solo seguimos dañando nuestros corazones, dañando nuestras vidas. Dios todavía tenía trabajo para Elías, pero no le entrega todo el trabajo. Le deja a otras personas para que tomen, para que unja a otros, para que la misión continúe. Nos invita a cuidar de otras personas para que sigan el ministerio, para que continúen con la obra del Señor, no la nuestra, la obra del Señor. Descansar significa decir, esto ya no me corresponde, otra persona puede hacerlo, yo ya hice mi parte. Puedo dejar y descansar. Soltar no significa abandonar la misión, si no nos quedamos sin personas para el ministerio, obviamente. Pero significa confiar en Dios, que Él puede continuar la misión sin nosotros. Él puede continuar la misión sin nosotros. Él es suficiente. Nosotros lo necesitamos a Él. Nosotros necesitamos el ministerio. Pero si estás abatido, si no sientes que estás bien en el ministerio, suéltalo. Descansa. Déjate atrapar en los brazos de Dios. Deja que Él se envuelva en sus alas y te cubra. Él te deja descansar. Él te deja descansar. Dios no quiere tu servicio, te quiere a ti. Dios te quiere a ti como persona, como ese ser integral. Dios murió por ti, no por el ministerio. Es duro. A veces nos aferramos demasiado. Dios murió por ti, no por tu trabajo. Nos aferramos a veces a los trabajos. Descansar es un llamado, es una invitación del Señor a sentirte acompañado, a no sentirte solo en medio de lo que estás viviendo. Dios no nos desecha, Dios nos toca, nos da de comer, nos deja dormir, nos vuelve a alimentar con su palabra, nos hace caminar, nos lleva a un lugar de encuentro, nos habla, nos corrige, pero nos muestra que no estamos solos. Amén. No estamos solos. Él está con nosotros. Quizás hoy te sientes como Elías. Has servido, has luchado, has cargado con cosas que nadie más sabe. Y quizás estás pensando, ya no puedo más. Hoy Dios no viene a gritarte. Hoy Dios se te acerca, te toca y te da un descanso. Te lleva a un lugar donde puedas volver a escucharlo. Quiere que lo escuches. Te invita a escucharlo. Deja el ruido. Deja todo lo que impide ese momento con Dios. Soltar es un acto de valentía. Descansar es un acto de fe. Descansar es un acto de fe. Porque uno dice, Dios, la obra es tuya. Yo no tengo que sostener al mundo, porque tú sigues siendo Dios.
Él sigue siendo Dios. Dios no te está diciendo haz más, te está diciendo descansa, come, duerme y escucha mi voz. Les invito a que nos pongamos de pie. Quisiera que cerremos nuestros ojos. Cierra tus ojos. Que esta palabra del Señor que te ha dado hoy pueda darte en ese silencio apacible. Dile todo lo que sientes hoy. Descárgate en Él. Hoy Dios quiere llevarte a ese desierto. Escúchalo a Él. Si tienes que pedirle perdón, pídele perdón. Es tu relación con Dios. Es tu momento. Él está aquí, te quiere abrazar. Hoy Él quiere tocarte. Quiere decirte, no te preocupes, hijo mío. Yo estoy contigo. No hay nada que yo no pueda hacer. Nada.